a ver la parte del tratamiento de diabetes, pero les voy a hablar de hipoglicemiantes orales. La parte de insulina no la ven en clase. Ustedes en sexto en una materia que se llama endocrino, fuera de eso también en rotación en interna, entonces esa parte de insulina, entonces eso no lo trata. Recordar entonces, podemos tener paciente con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, no es 100% característico, pero habitualmente el paciente con diabetes tipo 1 es un paciente que está en la infancia, que inicia con un cuadro de cetoacidosis casi siempre, puede ser o no desencadenado con un proceso infeccioso. El paciente diabético tipo 2, lo mismo, no son todos los pacientes, no es 100%. Generalmente son pacientes mayores de 35 años, tienen sobrepeso, obesidad y el diagnóstico no se hace tanto con la descompensación, sino que habitualmente le hicieron una glicemia y le encontraron 300 o 400. Entonces ya este paciente tipo 2 ya es más un adulto, no siempre tiene una descompensación, sobrepeso, obesidad. Los dos tipos de diabetes tienen componente genético, tienen componente familiar, hay parte hereditaria. Dependiendo del tipo de diabetes, en la diabetes tipo 1, entonces hay enfermedades incluso que en el primer año de vida aparece ya la diabetes, parte de compromiso genético. Y el paciente con diabetes tipo 2, generalmente una tía, el abuelo, el papá, la mamá, un hermano, primos, siempre tienen también otra parte, otro familiar, ¿cómo lo dijeron? Otro caso en la familia. Entonces, ambos tienen parte genética hereditaria. Si usted tiene un familiar con diabetes tipo 2 y usted no cuida la dieta, no hace ejercicio, es sedentario, ya sabe, después de los 35, que le puede dar. Otras causas, entonces, pacientes con trauma de abdomen y destrucción del páncreas. Pacientes que reciban ciclos de esteroides a largo plazo, de inmunosupresores, pacientes trasplantados. Esos pacientes también pueden presentar diabetes. Dependiendo del caso, se manifiesta o se relaciona más con la diabetes tipo 2. Ya tenía la predisposición, con los medicamentos le aparece el cuadro. Valor normal de la glicemia. Normalmente tenemos entre 60 y 99 miligramos de decilitro. Si tengo 100 a 125 miligramos por decilitro, tengo una intolerancia a los carbohidratos, no es normal. Hablando de glicemia en ayunos. Si tengo una glicemia por debajo de 60, no es normal, tengo una hipoglicemia. Nuevo en la guía de la Asociación de Diabetes Americana de 2017. Riesgo: paciente diabético que tenga cifras de glicemia menores de 70, y ahí tengo riesgo. Y ellos consideran hipoglicemia significativa menor de 54 miligramos de decilitro. Entonces, ahora esto, el paciente diabético, la idea es tener la glicemia lo más bajo posible, pero sin causar o sin tener riesgo de hipoglicemia. O sea que ese paciente lo ideal es que esté en cuánto, en más de 70 o más de 70, ¿para qué? Reducir el riesgo de hipoglicemia. Riñón, función normal. La glucosa empieza a aparecer en la orina, es decir, hay un límite o un umbral renal para la glucosa. Cuando en la sangre tengo más de 180 miligramos de decilitro. ¿Por qué es importante este concepto? Entonces, primero le hacen un citoquímico de orina, por alguna otra razón. Le encontraron glucosuria. O tiene una falla renal, o tiene una infección o similares que no es tan frecuente, o tiene una diabetes no diagnosticada.
Segundo problema, segundo detalle, la glucosuria es la que le da los síntomas al paciente. ¿Alguien sabe cuáles son los síntomas de un paciente diabético habitualmente? Polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso. La mayoría tienen esos síntomas. Si no tienen diagnóstico, no se está tratando. No. La mayoría son asintomáticos. O pueden que tengan la polidipsia, la poliuria y no lo noten. Entonces, como les decía al inicio, muchos pacientes con diabetes tipo 2, el diagnóstico es por laboratorio. No se sospecha la diabetes por ningún lado, le hicieron el examen, glicemia por allá toda alta, ya tiene el diagnóstico. Normalmente, cuando usted ingiere carbohidratos, cuando usted ingiere grasas, cuando usted ingiere alimentos, va a haber una liberación de insulina desde el páncreas, islotes, células de Langerhans, islotes con células tipo beta. Esa insulina va a disminuir la glucosa en la sangre, va a generar que esa glucosa se almacene y así se van a controlar los niveles de glucosa. Si un paciente tiene una diabetes tipo 1, tiene un déficit de insulina, no tiene una cantidad adecuada de insulina. Esa glucosa cada vez se almacena menos, cada vez ingresa menos a la célula, se van aumentando las cifras de glicemia. Si es un paciente diabético tipo 2, al inicio, en la primera parte de la evolución, sí tiene insulina. ¿Cuál es el problema? El paciente con diabetes tipo 2 tiene una resistencia a la insulina. Llega un momento, después de muchos años, que tampoco tienen insulina, que también hacen un déficit. Pero al inicio tienen antes más insulina, liberan más insulina. ¿Cuál es el problema? La célula no responde y aunque esté liberando más insulina, no controla las cifras de glucosa. Glucosuria, entonces empieza a eliminar esa glucosa en la orina. Primer efecto, efecto osmótico. ¿Qué quiere decir osmótico? Arrastra agua, arrastra volumen. ¿Qué aparece? Poliuria. Como empieza a orinar mucho, ¿qué le empieza a dar? Sí, polidipsia. Después de eso, tiene un montón de glucosa en la sangre, pero las células no están ingresando glucosa, no tienen sustrato energético. ¿Qué hacen? Empiezan a degradar los lípidos y las proteínas. Ahí tengo disminución de masa muscular, disminución de peso, la pérdida de peso. Adicional, a pesar de que tengo un montón de glucosa rodando por la sangre, como esa célula no tiene sustrato porque esa glucosa no le está entrando, también da la polifagia y da el aumento de apetito. Entonces, esa glucosuria es la que tiene que ver con los síntomas, problemas, o el paciente no los nota o no todos los pacientes lo tienen. Si a un paciente le hacen un diagnóstico de diabetes tipo 2, ese paciente probablemente lleve entre 5 y 10 años con hiperglicemia. Incluso hacer el diagnóstico es todavía más tardío. Al inicio el paciente no lo nota, no se da cuenta, no le para bolas que tiene más sed, que está orinando mucho, lo asume como normal. Problema, diabetes tipo 1. En los episodios de ayuno, en los episodios que haya una disminución casi completa de la insulina o tenga unas cifras de glicemia muy altas, empieza a formar cuerpos cetónicos y le da una cetoacidosis diabética. Viene la pregunta del millón. A un paciente con diabetes tipo 2 le forma una cetoacidosis diabética. ¿Sí? O sea que es para los dos. La cetoacidosis no es del uno, sino que es de los dos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí.
Es muy raro, pero sí, a un paciente diabético tipo 2 también le puede dar una cetocidosis. Es muy raro, en efecto, un paciente tipo 2 hace un estado hiperosmolar, pero sí se puede presentar. Y es más, hay unos medicamentos que en pacientes diabéticos tipo 2 desencadenan a veces cetocidosis. Unos medicamentos que vamos a ver al final, que son inhibidores del cotransportador de sodio glucosa en el riñón. Se ha visto que en pacientes con diabetes tipo 2 aumentan el riesgo de cetoacidosis. Esto es un citoquímico de un paciente diabético sin diagnóstico. Mira por acá lo mismo. Glucosuria, 1000. Paciente asintomático. Paciente diabético, principal tratamiento. Los escucho. Principal tratamiento. Dieta. Eso, ahora sí. Diabético tipo 1, principal tratamiento, insulina. Diabético tipo 2, principal tratamiento, manejo farmacológico. Lo principal es la dieta. Paciente que no haga dieta no se controla. Y tener en cuenta, esto también es de la ADA de 2017, más o menos un 23% de los pacientes no se controlan por falta de adherencia al tratamiento farmacológico. Desde hace como 3 años vienen haciendo énfasis en lo mismo con lo de la edad, factores socioeconómicos, que el paciente pueda conseguir los medicamentos, que el paciente lleve bien la dieta, que el paciente cumpla las citas, que el paciente tenga un buen soporte familiar. Toda esa parte influye para que el paciente se controle. Les decía, es muy característico, pero no es único. Hay pacientes con diabetes tipo 2 que son menores de 35 años. Es más, ya en el ADA 2017 hay una parte de pacientes de 10 a 18 años que tengan riesgo y hay que hacerles tamización, exámenes por posible diabetes tipo 2. ¿En qué población? Casi siempre los obesos o los que tienen sobrepeso. Y como les decía, por ahí 1/3 de los pacientes con diabetes tipo 1 presentan cetoacidosis, debutan con cetoacidosis o tienen episodios de cetoacidosis. Diagnóstico, eso sí no ha cambiado, hace años está lo mismo y probablemente no cambie todavía. Glicemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Si le da mayor de 126 hay que hacer otra glicemia para confirmar, entonces se hace el diagnóstico con 2 glicemias. Se hace más en embarazadas, pero en un paciente adulto también se puede hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Se miran los valores después de una carga de glucosa y se mira después de 2 horas. También sirve para el diagnóstico. También se puede hacer diagnóstico con hemoglobina A1C o hemoglobina glicada. La hemoglobina glicada es mucho más útil para seguimiento. Da un promedio de la glicemia de 2 a 3 meses. Entonces mucho mejor el seguimiento, diagnóstico también sirve. Si la hemoglobina glicada es mayor o igual de 6.5, lo mismo, diagnóstico diabetes. Si le da 5,8, Tolerancia. intolerancia a carbohidratos o prediabetes. Si le da menos de 5.4, entonces le hicieron hemoglobina glicada, le dio 5,2. Normal. Normal. Entonces también sirve para diagnóstico, se prefiere para seguimiento, pero también sirve en diagnóstico. O si tiene todas las manifestaciones clínicas, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Y en cualquier momento del día, entonces llámese glucometría, le hacen una glucometría de la mayor de 200, también es diagnóstico. Entonces más de 200 con síntomas.
también es diagnóstico, eso no tiene que ser en ayunas. Pregunta, ¿la hemoglobina glicada se tiene que hacer en ayunas? No. O sea que si a un paciente le hacen la hemoglobina glicada en el laboratorio a las 8:30, pero desayunó, entonces le va a salir mal, le va a salir bien, puede cambiar el resultado. No le cambia el resultado. En efecto, no le cambia el resultado. La glicemia sí tiene que ser en ayunas, la hemoglobina glicada. Paciente con sobrepeso, pacientes con síndrome de ovario poliquístico, pacientes con antecedente familiar, pacientes con dislipidemia. Todos esos factores dan recomendación para que ese paciente le hagan glicemia, para que le hagan tamización, para tratar de detectar. Si es prediabético, si la glicemia le dio entre 100 y 125 miligramos de cilitro, a ese paciente hay que hacerle seguimiento cada año, o sea que al otro año hay que volverle a hacer glicemia. Es más, si a ese paciente le da esa glicemia límite, de una vez, pues no es de la guía, pero de una vez usted podría considerar hacerle la hemoglobina glicada. Si no tiene factores de riesgo, a todo paciente mayor de 45 años hay que hacerle glicemia, a todos. Recomendación de la guía, también está desde el año pasado, vuelven a hacer énfasis. Si le dio normal, ¿al cuánto tiempo se le vuelve a hacer? A los 3 años. Entonces, paciente mayor de 45 años, a todos se recomienda hacerle glicemia. Si le da por debajo de 100, a los 3 años se le puede volver a hacer la glicemia. O si aparece un factor de riesgo, presenta sobrepeso, obesidad o similares.